habían aceptado esta invitación que les hacemos de DIEUL. Hoy vamos a hablar sobre habilitadores regulatorios para el desarrollo de infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Esta solicitud que le hicimos al Ministerio de Minas y Energía salió con base en la reciente publicación de la resolución 40559 que salió el pasado 21 de noviembre de 2025, pero nuestros compañeros Carlos Andrés y Juan Antonio van a hacernos un barrido, digamos, de todo lo que ha sido todo este habilitadores regulatorios para las estaciones de carga. No nos vamos a concentrar únicamente pues en la resolución, sino que ellos van a hacer como un barrido de qué se ha construido en el pasado y hacia dónde estamos apuntando. Entonces, para ello, presento a Juan Antonio Domínguez, que es asesor de energía del Ministerio de Minas y Energía, y Carlos Andrés Álvarez, asesor en política energética, quienes le damos la bienvenida. Les agradecemos por aceptar nuestra invitación. De igual manera, a Carlos Bedoya, el jefe de la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales, con quien nos comunicamos y nos dio su apoyo para poder tenerlos a ustedes en este espacio. Entonces, no siendo más, Carlos y Juan, bienvenidos. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir mi pantalla y el escenario pues es todo suyo. Antes de comenzar, unas recomendaciones. Todos por favor mantener el micrófono cerrado y las preguntas que tengan, por favor, nos las escriben en el chat y al finalizar la presentación yo procedo a darle lectura. De acuerdo a la cantidad de preguntas nos podemos extender. Si son pocas las preguntas, podemos de pronto habilitar el micrófono para que podamos interactuar un poco más. ¿Les parece bien, Andrés y Juan? Sí, perfecto, David. Muchísimas Excelente. gracias. Bueno, ustedes sí, bueno, tienen la palabra. Listo, no, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Juan Carlos Bedoya, mi jefe, y el señor ministro les envían un saludo. Para nosotros es placentero y es gratificante estar aquí compartiendo todas estas experiencias. Esperamos que los que conozcan del tema pues lo apropien más y los que no conozcan pues se lleven la información y puedan difundirla o interesarse en esta temática. Voy a compartir mi pantalla. Mm, ¿Me podrían confirmar si ya ahí están viendo Sí, Carlos, ya pantalla está. completa? Listo, perfecto. Eh, bueno, un saludo a todos. Como lo decía David, mi nombre es Carlos Andrés Álvarez, yo hago parte de la Oficina de Asuntos Regulatorios y desde allí he venido trabajando en todos estos temas de movilidad eléctrica, más que todo revisando cuáles son esas barreras, cuáles son esos vacíos o cuáles son esas oportunidades que se necesitan en el sector o en el ecosistema de movilidad eléctrica para poder que esto sea una realidad, para poder que se masifiquen los vehículos eléctricos en el país. Y bueno, hemos avanzado en algunos ítems de esto, en alguna política energética, regulación. Vamos por buen camino, vemos cómo va creciendo hoy en día los vehículos eléctricos que se venden, la infraestructura de carga. Sin embargo, todavía queda retos importantes por delante y desde el Ministerio de Minas y Energía, pues que cumple ese rol de ser ese observatorio de tecnologías, de tendencias, estamos siempre ahí pendientes de qué se necesita para avanzar en estas temáticas y por eso es que hace poco pedimos esta reglamentación que fomenta la interoperabilidad de infraestructura de carga, que nos permitirá tener información en tiempo real para los usuarios y para la planeación energética del país. Más adelante ya entramos en materia. Aquí simplemente mostrarles unos datos de apertura donde se demuestra que hoy en día la movilidad eléctrica ya no es algo nuevo, ya no es una tendencia, ya es una realidad y eso lo demuestra este informe de Bloomberg que salió en este año mostrándonos cuáles son las ventas actuales o globales de vehículos eléctricos a nivel mundial. Por ejemplo, los camiones y las vans, el 8% de las ventas ya son eléctricos. Si nos pasamos a los vehículos de pasajeros, un 26%. En los buses, transporte público, que es donde los gobiernos más
hacen fuerza y ponen esfuerzos para garantizar un transporte público limpio. Ya las ventas son 43%, y si nos vamos a dos y tres ruedas, todo el tema de motocicletas, ya las ventas son 45%. Entonces ya vemos unos porcentajes bastante representativos alrededor del mundo de ventas de vehículos eléctricos, que nos llevan a revisar en Colombia cómo nos podemos alinear con esas tendencias mundiales y que en Colombia verdaderamente ya sea una realidad. Para poner un dato, hoy en día en Colombia las ventas de vehículos eléctricos, bueno, más adelante lo voy a mostrar, pero aquí para decirlo, son alrededor del 9%, han llegado a estar en este momento, mes a mes, que se vienen dando los reportes por el gobierno nacional, por las diferentes entidades o agremiaciones, pero en stock no representan ni el 1%. Entonces, allí hay una oportunidad bastante grande. Y bueno, pues aquí mostrándoles China, es un actor que sale del mapa, está liderando completamente el tema de movilidad eléctrica, y los números son bastante impresionantes respecto a lo que manejan en otros países o a nivel de continentes incluso. Como les mencionaba, en Colombia pues ha venido dándose esa dinámica de la movilidad eléctrica. Vemos como hoy en día diferentes actores que ofrecen vehículos ya al menos tienen un modelo eléctrico para la venta, y actores, por ejemplo, como actores chinos ya han venido con una oferta fuerte en vehículos eléctricos, y eso ha hecho que se dinamice el mercado. Y en última hora, último, también con la salida de la resolución y la entrada de Tesla, ha hecho que esto se dinamice mucho más, y ojalá esperamos que los números crezcan y que tengamos tarifas más competitivas en vehículos eléctricos, y que ya no pensemos como, ah, no, es que el vehículo eléctrico es más costoso. Ya hay modelos que equiparan vehículos de combustión, incluso con mejores prestaciones. Entonces, esto es una realidad y así lo demuestran los números cada vez más crecientes. Eh, a ver si por aquí tengo un puntero. ¿Ok? Esta línea verde representa el porcentaje de las ventas año a año. A septiembre de 2025 esas ventas representaban alrededor del 9%, lo que les comentaba. O sea, hoy en día el 9% de los vehículos que se venden en Colombia son eléctricos, y bueno, esos no son números menores. Por ejemplo, lo que llevamos de este año entre vehículos enchufables y a batería 100% ya van alrededor de 15.000. Vehículos en eléctrico solamente son 12.379, y eso representa un crecimiento del 174% respecto del mismo periodo del año pasado. Y si miramos en stock, pues también va creciendo los números. Hoy en día tenemos 41.000 vehículos eléctricos y enchufables, donde los eléctricos 100% son alrededor de 32.528 números que si miramos han venido creciendo a partir de, no sé, 2019, 2020, 2021, ha venido incrementándose el número. Esto es una curva exponencial, pero la meta que tenemos como país y la meta que se fijó el gobierno nacional a 2030 es tener 600.000 vehículos eléctricos. A 2025 vamos en 32.000 vehículos eléctricos 100%. O sea que tenemos un camino grande por recorrer para alcanzar esta meta de 600.000. Y ahí es donde pues también estamos haciendo esfuerzos y acciones y medidas y políticas para orientar el mercado a que cada vez haya más confianza, y que ya no una persona no sienta esa ansiedad o esa incertidumbre. Bueno, si quiero comprar un vehículo eléctrico, es posible, es una nueva tecnología, ya está aprobada, y derrumbar un poco de mitos que también hay alrededor de la movilidad eléctrica. Si miramos el tema en infraestructura de carga, mm, hoy en día, pues de lo que tenemos reportado en el ministerio oficialmente en esta plataforma que se llama Cárgame,
donde obliga a los prestadores de servicio de carga a reportar las estaciones. Tenemos 746 conectores públicos, donde la mayoría se han desplegado es en carga semirápida, 22 kilovatios principalmente, pero tenemos allí una representatividad interesante en carga rápida, a partir de los 50 kilovatios. Pero un poco más lo que a mí me interesa demostrar estos números es ver cómo el mapa de infraestructura de carga se va llenando de puntos, se va llenando de puntos donde Bogotá, Medellín, son los que impulsan este despliegue de infraestructura de carga principalmente, pero ya vemos cómo todo el país se va llenando de más puntos y la idea es que esto pueda poblarse un poco más hacia otras regiones y que las personas que tienen un vehículo eléctrico puedan decir que pueden ir de Medellín a Bogotá sin contratiempos o de Bogotá al norte del país, a la costa, y van a encontrar un punto de carga disponible y que eso no sea un limitante a la hora de comprar un vehículo, que tradicionalmente las personas piensan es, bueno, y ese vehículo muy bueno para recorrer en la ciudad, pero me sirve para ir a otras partes del país, que es lo que muchos piensan. Viajan una vez al año, no sé, al norte del país a disfrutar de las playas y quieren tener ese vehículo disponible para poder hacer este recorrido. Entonces, que la idea es que no se tenga ese limitante o esa incertidumbre a la hora de adquirir un vehículo eléctrico. Como meta nacional, de infraestructura de carga, tenemos a 2030 alineándonos con la meta de tener 600.000 vehículos eléctricos, el despliegue de alrededor de 20.000 puntos de carga, donde alrededor de 16.800 son estaciones de carga lenta y 2.900 de carga rápida, principalmente en esos hubs, por ejemplo, en vías intermunicipales o en aeropuertos o en puertos que permitan poder cargar los vehículos en menor tiempo, y las estaciones de carga lenta que sea una carga de oportunidad, ya sea en un centro comercial o en los lugares de trabajo o en un restaurante o en otros sitios que permitan que yo, mientras haga ciertas labores, pueda cargar mi vehículo y disminuir esa ansiedad de autonomía que muchos hoy en día tienen. Esto solo se trata de estaciones de carga de acceso público. No se trata de estaciones de carga privadas o para uso privado, que son las que se encuentran en residencias o para el propio consumo. Mm, y esto es también alineado con la hoja de ruta de transición energética justa, donde queremos cambiar la manera como se consume energía en el sector transporte. Hoy en día, eh, el sector transporte consume alrededor del 44% de la energía del país, es el sector más consumidor, pero esa energía se consume principalmente en combustibles fósiles. Alrededor del 96% son combustibles fósiles, diésel, gasolina, fluid, y realmente se consumen combustibles fósiles es ineficiente, que los motores de combustión interna pues no tienen la eficiencia que tiene un motor eléctrico. Se habla de alrededor del 30%, mientras que un motor eléctrico es superior al 90%. Entonces, esa ineficiencia queremos convertirla a que se utilicen motores eléctricos que son más eficientes y que al final la matriz energética del sector transporte se transforme hacia el uso intensivo de electricidad. A 2050, la hoja de ruta de la transición energética plantea un mayor uso de electricidad en el sector transporte, hidrógeno, y en detrimento pues, de los combustibles fósiles. Y aquí resalto un punto importante, un habilitador para poder que se dé toda esa transformación de la matriz energética es la aceleración de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en todo el país. Algunos lineamientos de política que se han venido dando
Quizás estos son de los más nombrados, la Ley 1964/2019, que fue la que inició la promoción de los vehículos eléctricos en Colombia, dando incentivos económicos, no económicos y generando metas hacia la adquisición de flota oficial y estaciones de carga para municipios de categoría especial. También ese mismo año se lanza la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, donde se establece la meta de tener 600.000 vehículos eléctricos a 2030 y plantea acciones para poder avanzar en esa meta. La Ley 2099 de Transición Energética genera incentivos a la energía que se destina a la carga de vehículos eléctricos y amplía los incentivos tributarios que se habían dado por la Ley 1715 de promoción a las fuentes no convencionales de energía renovable, pero esta ley amplía esos beneficios a proyectos de gestión eficiente de la energía. Y ya los proyectos de gestión eficiente de la energía, vehículos eléctricos, infraestructura de carga, hacen parte de esos incentivos tributarios que se pueden dar allí. Y también hay otros documentos de política pública que orientan las acciones para alcanzar también esa transición a la movilidad eléctrica, el complejo de transición energética. Allí se establece una línea específica de interoperabilidad, el de complejo de crecimiento verde, el complejo de calidad del aire que da metas específicas para tener porcentajes de vehículos eléctricos incorporados en sistemas de transporte masivo. Y como les venía hablando, pues esos incentivos para vehículos eléctricos han generado que muchos modelos financieros cierren y que la gente o las entidades se sientan más atraídas por avanzar en esta tecnología. Aquí estamos viendo incentivos por tipo de energéticos, donde vemos en el centro los vehículos eléctricos que tienen la mayor cantidad de incentivos hoy en día. Entonces, parqueaderos preferenciales, los que da la ley 2099, depreciación acelerada, exención de arancel, exención de IVA, deducción de renta, mm, ya se tiene un descuento en el impuesto sobre la venta de los vehículos, en el programa de modernización de carga, descuento en el SOA, en la revisión técnico-mecánica y bueno, un beneficio que ha incentivado mucho la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos ha sido la no restricción a la circulación. Temas de pico y placa o restricciones ambientales están exentos y eso ha generado pues, también un incentivo a que se adquieran más tecnologías de cero y bajas emisiones. Pues la mayoría de estos incentivos, depreciación acelerada, exención de arancel, IVA, deducción de renta, se tramitan a través de la UDME, la resolución 135 de 2025. Hay una actualización, no recuerdo el nombre en este momento, pero amplía en el anexo amplía algunas medidas que son susceptibles de recibir incentivos tributarios, pero allí en esa resolución se encuentra el procedimiento para acceder a esos incentivos. Entonces, si cualquier persona natural o jurídica que quiera acceder a estos incentivos, pues hace el trámite, llena los formatos ante la UDME y puede acceder a esto. Si yo compro un vehículo eléctrico, puedo hacer el trámite ante la UDME y eximirme del IVA que le cobran hoy en día a los vehículos eléctricos del 5%. También para, para fomentar el ecosistema de movilidad eléctrica y que se despliegue de manera segura, con criterios de calidad, en conjunto con el ICONTEC, se adoptaron 33 normas técnicas internacionales para métodos de ensayo y desempeño, para seguridad, interoperabilidad de conectores, terminología. Esto que nos permite que todos los equipos que puedan llegar al país importados o de fabricación nacional se, sean realizados y manufacturados en relación con normas técnicas adoptadas para el país y que no sean, por ejemplo, que no sean fabricadas con requisitos de otras regiones del mundo, que no sean similares a Colombia y que al final eso termine generando un problema en la incorporación de estas tecnologías en nuestro sistema o en la red eléctrica. Entonces, aquí hay 33 normas técnicas internacionales
Se pueden consultar en la página del Icontec. Aquí hay un link para consultar las normas o simplemente entran al Icontec, buscan movilidad eléctrica y ahí le aparecen las normas y se pueden consultar online de manera gratuita. Entrando en materia de lo que vamos a trabajar hoy, aquí está un compendio de las regulaciones que se han venido expidiendo por parte del Ministerio de Energía para fomentar el despliegue de infraestructura de carga particularmente. La resolución 40405-2020. Esta resolución expide el reglamento técnico aplicable a todas las estaciones de servicio del país. ¿Y allí qué se hace? Se autoriza a todas estas estaciones de servicio, las que ya ofrecen combustibles líquidos y gas, para que adicionalmente ofrezcan servicios de carga para vehículos eléctricos a través de puntos de carga. Esto que permite que ya estas estaciones de servicio pues se conviertan en estaciones de energía y ofrezcan diferentes energéticos, entre ellos la energía eléctrica para la carga de vehículos eléctricos y nos habilita toda una infraestructura que ya está desplegada en el país de estaciones de servicio para la movilidad eléctrica. Entonces, allí hay una oportunidad bastante importante en aprovechar todos estos puntos estratégicos que ya están desplegados y podamos incorporar allí puntos de carga. Otra resolución que también generó, digamos, claridades acerca de cómo era el mercado, quién podía prestar el servicio, qué se consideraba como un usuario comercial o un usuario, o más bien una prestación de servicio, de un servicio público domiciliario o un servicio de carga. Habían muchas inquietudes al respecto, o sea, se mencionaba que solo los comercializadores de energía podían prestar el servicio, que no cualquier actor podía hacerlo porque al final era una venta de energía. Entonces, con la resolución 4223 se definió ese prestador de servicio de carga que podía ser, disculpe, disculpas, que podía ser cualquier persona natural o jurídica que puede prestar este servicio, habilitarlo a través de puntos de carga y se menciona o se establece que el suministro de energía eléctrica para vehículos eléctricos o híbridos enchufables se considera como un servicio de carga, un servicio comercial y no como un servicio público domiciliario. También allí se menciona cómo era el tema de la regulación del precio de carga, que también era un tema que se necesitaba dar claridad, cómo se iba a prestar. Entonces allí se menciona que el servicio de carga por parte de los prestadores de servicio de carga para vehículos eléctricos iba a ser fijado de manera libre y podía ser fijado en kilovatios hora o tiempo o por sección. Esto que permite, como es un mercado que está en crecimiento, en desarrollo, que se generen innovaciones o nuevos modelos de negocio y que al final pues se termine generando una competitividad en el precio de carga. No obstante, el ministerio pues constantemente revisa cómo se está dando el tema tarifario en la movilidad eléctrica y si en algún momento pues hay que generar alguna disposición en este sentido, lo puede hacer. También se menciona que todas las estaciones de carga para vehículos eléctricos deben cumplir RETIE, ya que se trata de una instalación eléctrica. Instalar un cargador para vehículos eléctricos, pues se requiere instalar transformadores, bueno, depende del tamaño de la instalación o la potencia del cargador, pero requiere pues, transformadores, conductores, protecciones y demás. Entonces, esto es una instalación eléctrica y deben de cumplir RETI. Allí en el RETI están todas las disposiciones. Y también se les mencionaba qué información debían de tener en las estaciones de carga para garantizar un acceso transparente para los usuarios y seguro. Por ejemplo, la información que deben tener son el precio de carga, la potencia, los conectores que manejan y las instrucciones de uso de la estación. A través de la resolución 40362 de 2021 se reglamentó el artículo 49 de la Ley de Transición Energética, que es un incentivo que se da a la movilidad eléctrica.
y hoy en día se paga una tasa de contribución del 20%. Los estratos 5 y 6, sector comercial e industrial, pagan esa tasa para subsidiar los estratos 1, 2 y 3. Entonces, esta resolución lo que establece es cómo es ese procedimiento para eximirse de pagar ese 20% de la contribución, dando un beneficio también a los modelos financieros o al cierre de negocios o a las tarifas que pueden acceder los usuarios. Entonces allí, y esta energía, pues que se le aplica este beneficio es solamente la que va destinada a la carga o propulsión de vehículos eléctricos. Por ejemplo, si alguien tiene un vehículo en la casa pues, y es estrato 5 y 6 puede acceder a este beneficio pues haciendo el trámite ante el operador de red y incorporando una medición diferenciada que la resolución CRE 171/2021 establece cómo hacer esa medición diferenciada. Eh, la resolución 40/123 que generó unos lineamientos mínimos de interoperabilidad para las estaciones de carga de acceso público, ya vamos generando acceso a la información de las estaciones de carga. Por ejemplo, allí en esta resolución se da la obligación para que todos los prestadores de servicio de carga, operadores de punto de carga prestadores de servicios de movilidad registren ante el Ministerio de Minas y Energía en esta plataforma que se llama Carga ME la información de las estaciones de carga antes de iniciar la operación. Con eso nosotros como ministerio podemos verificar que la estación cumple con la regulación, que la estación cumple con RETI y de esta manera hacerle seguimiento al desarrollo de infraestructura de carga a nivel de país y plantear políticas en ese sentido. Y también permite, pues también tenemos una visualización allí de las estaciones y allí se pueden ver cuáles son los tipos de conectores, potencias, entre otras variables para el usuario en general. También allí en esta resolución lo que hicimos fue generar lineamientos para que todo el acceso a las estaciones de carga se diera sin restricciones. Que cualquier persona que viaja, por ejemplo, no sé, de Bogotá a Cartagena y en Bogotá tiene un prestador de servicio de carga y en Cartagena es otro, pero que pueda acceder a esa estación de carga sin ninguna restricción básicamente con los datos para facturación, correo, nombre, celular, dirección, que son los datos básicos que se requieren para facturar electrónicamente hoy en día en el país, pero que aparte de eso no haya ninguna otra restricción. Entonces, eso lo que permite es que una persona tenga tranquilidad de ir de un punto de carga a otro y si son prestadores de servicio diferente, poder usar estas estaciones de carga. También se menciona la desagregación de precios. Allí era importante que los usuarios tuvieran claro cuánto es el valor que están pagando por el kilovatio hora, que es como la unidad que se maneja hoy en día, y cuánto pagan por si cobran por parqueadero o por otros servicios, con el fin de poder hacer una comparación entre actores y yo poder irme con el actor que más me favorezca. Se generan lineamientos para que se implementen protocolos interoperables de información, de tal manera que al momento de un vehículo llegar a una estación de carga, pueda generar esa conexión y esa comunicación sin ningún problema. Porque esto es un mundo diferente al mundo de la carga de combustibles líquidos. Cuando yo voy a una estación de servicio, yo llego, pues, el distribuidor es estándar para todos los vehículos, sirve para todos los vehículos y allí no hay ningún inconveniente. En cambio, en la movilidad eléctrica, el vehículo o el conector tiene unos pines de comunicación y control y tiene unos pines de potencia. Entonces, cuando conectan el vehículo a la estación de carga, el vehículo genera una comunicación y muchas veces se está generando por no tener protocolos abiertos de comunicación, la no comunicación. Entonces, así el conector fuera el mismo, no se generaba la carga
y era una restricción que se estaba dando. Y también finalmente pues garantizar la operabilidad de esos puntos de carga, para que un actor que despliegue infraestructura de carga pues la opere, la mantenga y garantice que en los horarios de funcionamiento esté disponible para el usuario final y no que sea un detrimento allí de patrimonio. Mm, Bueno, ya entrando en materia de la resolución 40559-2025, que fue la que salió hace poco, en esta resolución se generarán unos lineamientos mínimos de estandarización de conectores para todas las estaciones de carga de acceso público que se implementen en el país. Para el que sepa o para los que no sepan, hay diferentes tipos de conectores para vehículos eléctricos. Está pues el combo uno, el tipo uno, que es popularmente conocido como el estándar americano. Está el tipo 2, combo 2, que se conoce como el estándar europeo. Está el CHAdeMO, que es en Japón. El GBT, que es el chino, y hoy en día está operando un estándar que se llama NACS, que es una variación del Tesla, que opera principalmente en Estados Unidos y pues, a futuro se está considerando una integración entre el conector japonés y el chino y están denominando este estándar Chaoyi, pero este todavía pues, no está disponible comercialmente. Entonces nosotros para Colombia, inicialmente en 2021 se había generado un lineamiento de estándar del tipo uno como uno, pero evaluando la evolución tecnológica de este conector, se evidenció que los fabricantes se estaban trasladando a la versión de Tesla de NACS, generando una incertidumbre en la disposición de estos tipos de conectores o en la disponibilidad más bien de estos tipos de conectores a futuro. Entonces nosotros como ministerio nos dimos la tarea de evaluar cuál era la mejor opción para Colombia y no seguir fomentando un conector que a la larga pues terminara desapareciendo y que no hubiera una disponibilidad tecnológica futura o hubiera una incertidumbre. Entonces, de acuerdo a los análisis que se hicieron, pues se decidió alinearnos con el estándar tipo 2 Combo 2, que es el más estable tecnológicamente, que se ve con más proyecciones a futuro y además tiene pues, compatibilidad, interoperabilidad, compatibilidad técnica, interoperabilidad y es basado en certificaciones internacionales o en normas técnicas internacionales. De la revisión que hicimos del mercado inicialmente, nos dimos cuenta que pues, a pesar de que la regulación fomentaba el tipo uno, el despliegue de conectores tipo 2 era también relevante y la regulación no lo estaba fomentando. Entonces, allí hay una tendencia también de avanzar en tipo 2. Y si miramos en cuanto a vehículos, los modelos que venían con el tipo de estándar de conector, vemos que el número de modelos de vehículos que llegaban al país eran principalmente estándar tipo 2 combo 2. Tipo 1 combo 1 pues eran menores y GBT pues mucho menor los modelos. Entonces, y algunos actores incluso manifestaban que se estaban trasladando de tipos de tipo 1 a tipo 2 y de GBT también a tipo 2. Entonces, allí hay también una señal fuerte del mercado hacia ese estándar de conector. Y aquí lo vemos, lo visualizamos. Por ejemplo, el caso de BYD, BYD en Colombia. Inicialmente comenzó con GBT, pues todos sus modelos eran GBT, pero en los últimos modelos que estaban llegando al país y en conversaciones con ellos, pues dijeron que estaban trasladándose a tipos como si un acto fuerte en movilidad eléctrica tiene esas proyecciones, pues hay que revisar cómo se está orientando en el país y a nivel del tipo uno también vemos algunos actores que se están trasladando a tipo 2 y la mayor cantidad de actores pues también estaban en tipo 2. Pues allí hay un lineamiento fuerte en el mercado, además de
todo el tema técnico de soporte que tiene el tipo 2 con voz. Nosotros para también definir este lineamiento nos basamos en un estudio que hicimos con apoyo del Banco Mundial, donde lo lideró Ricardo Energy y Greenbee, unas entidades a nivel español y de Países Bajos, que nos apoyaron pues con toda la revisión de la estandarización para Colombia. Y se hicieron 51 consultas, o sea, entre entrevistas y encuestas que realizamos a diferentes actores, entre gremios, distribuidores de vehículos, distribuidores de infraestructura de carga, proveedores de servicios, sector público, academia, en fin. Y tenemos aquí pues algunos interesantes, donde nos decían, pues no se genera una estandarización rígida, o sea, que sea así como se estableció un estándar mínimo, pero que no sea un estándar único para no cerrar el mercado hacia a ciertos actores. Eh, si miramos a los prestadores de servicio de carga, a los operadores de punto de carga, pues sí manifestaban que querían una estandarización porque eso les permite mejor operación y mayor eficiencia en la infraestructura de carga. No es lo mismo yo desplegar una estación de carga con diferentes tipos de conectores a desplegar una estación de carga con un único conector. Eso también permite mejorar la operación y la eficiencia de los puntos de carga, porque si va un usuario y la estación tiene, no sé, 3 conectores, pero los 3 son diferentes, si va un usuario utilizan un conector y llega otro usuario y necesita el mismo conector y hay otros 2 espacios disponibles, pero los otros 2 no los puede utilizar, entonces no es tan eficiente. La idea es generar lineamientos hacia esa estandarización. Eh, los usuarios prefieren un estándar único, hay mayor confianza, existe un consenso en torno a tipo 2 combo 2. El tipo 1 se mantenía por regulación, aunque su continuidad es incierta ante la entrada de NACS. EBT tiene presencia importante en vehículos eléctricos, pero no es considerado el preferente. Eh, Mencionaban que el reto no es el conector, sino la infraestructura eléctrica existente a nivel de tensiones y capacidad. Tipo 2 con 2, pues su origen es europeo y diferente a las condiciones eléctricas que tenemos en el país. Entonces allí se debe revisar por parte de los instaladores de infraestructura de carga que cumplan con las exigencias de la red. Destaca ya mayor eficiencia en tipo 2 combo 2 y bueno, los dos son bidireccionales, robustos y entregan mejor potencia. En mercado, un estándar único, establecer un estándar único podría restringir la oferta y encarecer vehículos de importaciones. Bueno, que lo que mencionaba, múltiples conectores elevan costos y enfoque en mejorar la experiencia del usuario. Eso es de la parte de la estandarización y de la regulación y de todas las tendencias. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Juan Antonio Mínguez que nos va a explicar todo el tema de interoperabilidad y lo que se pretende con la resolución. Hola a todos, quiero confirmar si me escuchan bien, ¿sí? Sí, muy bien, Juan. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, no, gracias Carlos, gracias a todos primero gracias por la invitación. Muy grato poder participar en este tipo de espacios con la academia y con todos los interesados que estén acá conectados. Un placer de verdad. Y sobre todo porque este es un tema del que se habla mucho ahora, digamos hoy en día con la llegada de Tesla, por ejemplo, en operación comercial a Colombia. Pero digamos que había muchas cosas que venían moviéndose alrededor de la movilidad eléctrica. Ya Carlos puso muy bien el contexto, todos los incentivos que se han venido dando desde hace mucho tiempo y cómo ha ido evolucionando y respondiendo el mercado conforme a eso, para llegar al punto donde estamos hoy versus la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y las metas que ya se tienen proyectadas. Entonces, dentro de todo esto, digamos, más allá de la estandarización del conector, que es súper importante que todos estén hablando en un mismo idioma para poder facilitar digamos, la portabilidad y la operatividad del proceso de cargar un vehículo, hay que hablar también sobre el poder de tener información, el acceso a la información y cómo eso a mí me va condicionando en el día a día para yo poder mejorar la experiencia de conducción.
una de las cosas que siempre, en todos los congresos, en todas las discusiones, en todos los paneles, en todos los artículos, en toda la política pública, siempre se habla del dilema entre infraestructura, entre la cantidad de la demanda que existe y la cantidad de infraestructura para poder soportar esa demanda. Es decir, siempre se vuelve un problema bastante circular, pero siempre se maneja como un dilema. Y sobre eso, a nivel mundial, no somos nosotros como Colombia los que lo tenemos como dilema, eso es a nivel mundial. Eso es economía pura y dura. Pero lo que precisamente se trató de hacer con esta resolución fue atacar lo que se pueda con lo que se tiene actualmente. ¿Qué quiere decir? Es un reto, naturalmente, poder pensar en habilitar inversión, no necesariamente nacional, también habilitar inversión extranjera para poder llevar a una expansión de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Pero, así como también es complejo incentivar la demanda de los usuarios, de los ciudadanos, para poder transitar hacia ese tipo de tecnologías cuando ya incluso existen incentivos de exención de IVA entre otros, por ejemplo, para poder fomentar la electrificación del transporte. Entonces, como cada una de las dos tiene su nivel de complejidad, lo que se trató de hacer acá fue mejorar la experiencia de los que ya tienen un vehículo eléctrico en cuanto a la conectividad a las estaciones de servicio público. ¿En qué sentido? Y ese diagramita que se tiene ahí es muy diciente en el sentido de tratar de ejemplificar algo que le puede pasar a cualquier conductor de un vehículo eléctrico cualquier día. Es decir, él va a salir de su destino, de su punto de origen o, por ejemplo, del trabajo, 1 hora 4 de la tarde, digamos, y él tiene dos opciones. Pero claro, cada una de esas opciones de entrada está en una aplicación diferente para comenzar. No hay hoy en día un entorno unificado de la información donde cada conductor pueda consultar toda la totalidad de estaciones porque cada prestador de servicio tiene su propia aplicación móvil. Entonces, si yo quiero tener acceso a todas las estaciones, tengo que tener aproximadamente 5 o 6 aplicaciones descargadas en mi teléfono celular. Pero supongamos que se tienen las dos aplicaciones y el usuario decide, no, yo voy a tomar la decisión de irme por el que está más cerca, porque esa es la intuición es lo que dice eso para poder maximizar la autonomía. Pero resulta que cuando llego a esa que está más cerca, que es 35 kilómetros, que tampoco está tan cerca según ese ejemplo, pero es la más cerca dentro de las dos, y resulta que llega la persona, pero se encuentra con que los dos puntos de carga están ocupados y vaya a saber hasta cuándo, porque pues no hay garantía de que vayan a desconectarse en media hora ni en 40 minutos, pueden demorarse 3 horas tranquilamente. Y resulta que la otra estación que estaba 10 kilómetros más lejos, no necesariamente estaba en la misma dirección, puede que estuviera en otra, por ejemplo, pero allá sí había un punto de carga, por ejemplo. Pero como no lo sabía, pues simplemente ni siquiera se enteró. Pero al final el costo-oportunidad fue lo que se maximizó ahí. Y de alguna otra forma se creó una desutilidad para el usuario. Y el querer maximizar su autonomía por tomar la decisión intuitiva de el camino más corto, terminó bajándole la autonomía. Es decir, un ejemplo digamos, un caso que ejemplifica muy bien algo que terminó siendo muy contraintuitivo para ese usuario en particular. Adelante, Carlos, por favor. Entonces, digamos que para tratar de solucionar ese problema, lo que propone la resolución es, hombre, pongamos un esquema de reporte de información donde por ahora la cardinalidad, es decir, desde dónde se envía la información y quién la recibe, sea unidireccional. Que sean todos los propietarios de las estaciones de carga quienes estén haciendo el envío de la información hacia el planeador, es decir, en este momento la UME, que se encargue de servir como un hub central de información para poderla procesar, analizar, almacenar de forma segura y después poderla exponer para que se cree un mercado, digamos un marketplace de actores interesados. No necesariamente van a ser, puede ser, por ejemplo, el mismo ministerio, puede ser la misma UME que quienes hagan el despliegue de una plataforma, digamos una página web, digamos, para poder uno observar en tiempo real cómo están cambiando cada uno de los conectores, pero también puede crear su marketplace para desarrolladores de aplicaciones móviles que se encarguen de facilitarle el acceso a la información a estos usuarios, así como también se pueden abrir, digamos, oportunidades de negocio en múltiples escenarios que probablemente ni siquiera estamos contemplando actualmente, pero al final todo esto fue pensado en mejorar la experiencia de conducción del mismo usuario. Ahora bien, detrás de todo esto existe algo que, digamos, hubo un motivador adicional en cuanto a
en tener acceso a la información. No sé, Carlos, voy a compartir algo acá en mi pantalla y vuelvo acá a la presentación. Voy a ver por acá. Y me confirman si se ve la pantalla, por favor. Sí, ya se está cargando. Ok. Sí, digamos que aquí estoy haciendo como un switch bastante abrupto, pero pues necesito explicar de una forma breve y concisa el por qué esto importa mucho en la planeación a largo plazo en términos de energía. Entonces, ¿por qué se habla, por ejemplo, por qué comienzo hablando de una subasta de expansión? Porque es lo que se necesita hacer cuando la cantidad de generación que se tiene, energía en firme que se tiene en el país para cubrir la demanda objetivo o la demanda nacional, cuando existe un déficit, cuando esa demanda es más alta que la cantidad de energía en firme que se tiene, disponible en el país, ahí se tiene que convocar una subasta para llamar a nuevos proyectos de generación que garanticen la seguridad del suministro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Quién hace las proyecciones de demanda? Las hace precisamente el planeador, la UME. Y normalmente se habla mucho del balance en FIC, que es la energía en firme de cargo por confiabilidad versus demanda, y lo que se espera normalmente es que la en FIC, que es la barrita amarilla, esté siempre por encima de las proyecciones de demanda. Cuando esas barritas están las barritas están por encima, es un caso positivo. ¿Por qué? Porque pues estamos tranquilos, estamos en superávit. Y normalmente quienes hacen este tipo de procesos es el regulador, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y lo hace siempre en el primer trimestre de cada año, donde evalúa cómo se está comportando ese balance, y si ve que existe un déficit, pues convoca la subasta de expansión. Ahora, ¿por qué 4 años? Porque simplemente es el tiempo promedio mínimo que demora un proyecto de generación en entrar en operación comercial. Esto era lo que les estaba mencionando. Si esa barrita está verde, digamos, tenemos esa área verde, estamos súper bien. ¿Por qué? Porque tenemos sobrante, así que podemos estar tranquilos. Pero el problema empieza a aparecer cuando existe un déficit. Cuando existe un déficit, ahí es donde se crea la necesidad de convocar una subasta, porque el sistema actual no es capaz de garantizar el suministro en los próximos 4 años en el futuro. Ahora, ¿qué pasa? Eso es muy incierto. Eso no es tan determinista como se piensa. Y ahí es donde empiezan a aparecer otros participantes, como los grandes consumidores de energía, GSE, acá, y la movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque como son incertidumbres, lo que están añadiéndose al proceso de asignación o de adjudicación, me están creando probabilidades dentro de la asignación de esa demanda objetivo. ¿Cuál es el punto? De que poder asignar una solución robusta para poder yo garantizar que voy a cubrir ese déficit, hombre, me va a crear un impacto fiscal que va a terminar en billones pagándonos todos nosotros, digamos. La demanda va a pagar siempre eso. Y esa fijación de la demanda objetivo depende de múltiples factores, pero donde normalmente la aversión a riesgo siempre va a sugerir que uno asigne el escenario alto sugerido por la unidad de planeación. Y para cerrar la parte de planeación, así normalmente se puede interpretar cómo se hace la planeación de la energía, digamos a nivel macro, por supuesto, considerando la propagación de la incertidumbre desde la demanda con todas las posibles fuentes, como la movilidad eléctrica, aquí con sus, digamos, sus factores o sus las variables que generan mayor aleatoriedad, los grandes consumidores de energía y los proyectos de autogeneración y generación distribuida. Si eso lo vamos propagando hacia la derecha, nos vamos dando cuenta de que vamos pasando por las evaluaciones de si hay el balance de ENFIC con la demanda, como les estaba mostrando, y cómo se van convocando los periodos de las subastas hasta llegar al final a una distribución final de la generación, que es lo que al final me va moviendo a mí con base en lo que yo tengo en la demanda, cómo estoy planeando yo la expansión de la generación, que en este caso también lo hace la unidad de planeación a través del plan indicativo de la expansión. Entonces, ahí corto por acá y me devuelvo a la presentación. Carlos, por favor. Pero, entonces, ya ahora sí, conectando con lo que veníamos hablando, por favor, pasa adelante, Carlos. Entonces, ya, como para que se entienda el por qué se está solicitando esta información, en términos de movilidad eléctrica, el beneficio que nos va a dar para cerrar la parte anterior es básicamente poder reducir esa brecha de incertidumbre y, por lo tanto, tener más certeza en la forma en cómo se asigna la cantidad de generación o de energía que se va, de obligación de origen firme que se van a adjudicar para poder garantizar el abastecimiento de la demanda y reducir, digamos, el gasto fiscal que implica ese proceso de adjudicación. Y esto que está por acá ya es un poco
más desde los sistemas de información de cómo se ve más o menos el diagrama secuencial de quién envía la información primero, donde pues primero está el prestador de servicio, reporta la información en Carga ME, que es la plataforma del ministerio, para validar de que exista, digamos, y poder tener como acceso a poder participar en este ecosistema. Una vez se valide el registro con todos los términos, todos los procesos de autenticación y seguridad de la información, se generan unas llaves o unas API keys para poder empezar a reportar la información a través del protocolo OCPI 2.2.1 o la versión que fije la unidad de planeación minera energética en el ejercicio de sus funciones. De una forma, digamos que eso quedó muy bien escrito ya en la resolución, donde se le deja la disposición a la UME de que define la forma en cómo se va a reportar la información. No necesariamente tiene que ser periódico, puede ser híbrido, puede ser basado en eventos, pero al final todo esto va a terminar en probablemente se sugirió que se pusiera una API y además de un geovisor o algo de algo que permita al ciudadano poder entrar a una página web, poder entrar a una aplicación móvil, por ejemplo, para poder ver toda la información que se condensó como resultado de todo este proceso de esta resolución. Adelante, Carlos, por favor. Y así normalmente se ve, digamos, de manera muy ilustrativa. Eso no quiere decir que eso esté funcionando, solamente para mostrarle qué hay dentro de un objeto en términos de información de acuerdo al protocolo CPI, que es lo que hay en el objeto token, que puede haber en el objeto location, que es donde básicamente se condensa toda la información asociada a la estación de carga en términos de las coordenadas, el tipo, el estado del conector, si está disponible, si no está disponible, el tipo del conector. Uno pudiese incluir incluso el tipo de fuente de energía digamos, del cual se está cargando el vehículo y las credenciales de autenticación. Y esto es un ejemplo similar para el tema de tarifas, para que el usuario tenga una mayor transparencia, saber qué está pagando y cuánto está pagando por cada uno de los componentes. Y bueno, de manera general, como para condensar todo lo que ya se venía mencionando, todo esto lo que nos está facilitando es poder facilitar la integración o permitir esa integración entre plataformas, entre los prestadores de servicio y la plataforma que se está proponiendo, sin depender de soluciones propietarias, sobre todo. Esa fue una de las principales razones por las cuales se delegaron esas funciones a la UME, de tal forma de que la transferencia del costo hacia el usuario final dentro del proceso el proceso de carga fuera marginal, digamos, porque la mayor cantidad de la responsabilidad económica en infraestructura, despliegue, automatización, gestión de la información está cayendo sobre el planeador en este caso. Ya la parte de planeación energética, ya lo mencioné ahorita hace un tiempo, donde básicamente estamos facilitando el monitoreo de la información en tiempo real sobre este tema de movilidad, sobre el cual existe mucha incertidumbre actualmente, porque es información a la cual no se tiene acceso tan fácilmente y nos permite hacer procesos de optimización alrededor de ese punto. Y finalmente, nos está facilitando, digamos, el día a día en términos de cómo podemos nosotros consumir esa información a través de APIs, de tableros, de geovisores en los cuales la UME, digamos, ha resaltado mucho en los últimos años, de tal forma de que no solamente los conductores digamos, los interesados en términos de empresas, academia, aplicaciones móviles puedan consultar este tipo de información, la información que sea más operativa, sobre todo asociada también a los precios, localización, digamos, que pueda ser consumida de una forma que sea relativamente sencilla. Dale, Carlos. Y por último, pero no menos importante, es mencionar que en la resolución también se dan otros lineamientos para fomentar, digamos, el despliegue de infraestructura de carga. Y uno de los principales elementos que se da allí es que todos los prestadores de servicio de carga o los operadores de puntos de carga están exentos de los límites de potencia o energía mensual que se establecen hoy en día por la regulación para acceder al mercado no regulado. Hicimos una evaluación de las tarifas que se dan en el mercado no regulado y en el mercado regulado y evaluando pues, los precios que allí se cobran y por generación de contratos con el mercado no regulado pues hay tarifas
diferenciales, competitivas, y la idea es que todos estos prestadores de servicio de carga, operadores de punto de carga, puedan acceder a esas tarifas y generar un servicio más competitivo y que los modelos de negocio puedan tener un mejor cierre financiero y que más actores se sientan incentivados por desplegar puntos de carga. Digamos que esto es un tema que nos compete a todos, sector público, sector privado, diferentes actores para poder avanzar en todo el tema de la movilidad eléctrica, y a través de este beneficio esperamos que se pueda dinamizar más el mercado. También hemos visualizado que diferentes actores nos manifiestan que hay ciertas barreras al momento de acceder a puntos de conexión nuevos en la red de distribución. Digamos que los tiempos de acceder a esos puntos de conexión son extensos por X o Y motivos. Entonces digamos que allí desde el ministerio se va a revisar esos lineamientos que se han dado para acceder a esos puntos de conexión y evaluar qué mecanismos podemos implementar para facilitar esa implementación de puntos de carga. Finalmente, eh, hay el incentivo que les contaba anteriormente, el no pago de la contribución. Queremos que más actores puedan enterarse cómo acceder a este incentivo, que es un incentivo que se puede dar para todos los que pagan esa contribución, y que al final pues sea muy claro cómo acceder a este incentivo y que el comercializador de energía pueda ponerlo disponible al público en general, de cómo acceder, cuál es el procedimiento, y que las personas o los actores que quieren acceder a este incentivo puedan saber en qué estado está el proceso, cuáles han sido sus respuestas, y demás, que permita dar una agilidad en el acceso a este incentivo y pueda realmente materializarse para toda la movilidad eléctrica. Eso era lo que traíamos para el día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado esta información, para que la conocían, pues reforzar los conocimientos, para el que no, importante conocerla, y para los que quieran meterse en este mundo del ecosistema de movilidad eléctrica, desde el ministerio estamos abiertos para cualquier duda o inquietud que puedan surgir. Y bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, pues por aquí estamos Juan Antonio y yo para resolverlos. Bueno, Carlos Andrés y Juan Antonio, muchísimas gracias por su exposición, por contarnos los avances que se vienen dando desde el Ministerio para la implementación de las estaciones de carga para la movilidad eléctrica. Quiero que abramos un poquito el micrófono para algunas personas que quieren intervenir, pero antes de abrir el micrófono, yo quisiera preguntarles un poco, es con esta resolución, ¿se está, digamos, limitando la estación de carga que cumpla con los combos 1 y 2? O bien esos prestadores de recarga pueden instalar cualquier otra variante, digamos, de conectores para la multiplicidad de vehículos eléctricos que van a tener. O sea, ¿cómo funciona un poco eso? ¿Es obligatorio tener mínimo dos, pero pueden tener todos los que quieran, o solo se van a establecer esos dos? Y otra pregunta, digamos, es, más adelante, ¿se le va a exigir a los vehículos llegar con un tipo de dispositivo específico, o sigue abierta la posibilidad de que lleguen con cualquier tipo de dispositivo que se desarrolle? Listo. En este caso, la competencia del Ministerio de Energía es sobre la infraestructura de carga. Entonces por eso allí es nuestro enfoque. Hoy en día, que se le está exigiendo a los prestadores de servicio de carga, operadores de puntos de carga, es que en sus estaciones mínimamente desplieguen el tipo 2 para estaciones de carga de nivel 2 o 3 en corriente alterna, y el combo 2 para estaciones de carga de nivel 3 en corriente directa. Esto es de 50 kilovatios para arriba, o sea, las estaciones de carga rápida. Solamente se les exige mínimamente uno. Los actores o los prestadores de servicio de carga pueden desplegar otros conectores, los que ellos consideren, de acuerdo a la demanda de vehículos que tengan allí, y el tipo de conectores. Pero nosotros no limitamos a que no puedan desplegar otros tipos de conectores. Lo que queremos es que mínimamente
haya un estándar de conector para que las personas sepan que en las estaciones de carga de acceso público van a encontrar siempre ese estándar de conector y que al final pues esto se pueda generar un elemento de estandarización. Sin embargo, pues por diferentes pedidos y también por el mercado que va creciendo, no lo limitamos solo a un estándar. Esperamos que el mercado se oriente por este tipo de estándar, también alineándose con lo que hemos visto que o hacia dónde va el mercado, pero los que tienen vehículos eléctricos y que tienen otro estándar, pues las estaciones de carga hoy en día pues tienen diferentes tipos de conectores y pueden encontrar allí la oferta para ellos. Mm, mm, Se me olvidó la segunda pregunta. No, básicamente, digamos, era esa la respuesta, digamos, a ambas preguntas. Perfecto. Bueno, por aquí José Luis Páez tiene la mano levantada ya hace un buen rato. Si quieres, por favor, abre tu micrófono y puedes hacer tu pregunta. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, Respecto a la posibilidad de que las personas de estratos altos puedan solicitar el descuento de contribución, eh, y eso, ¿cada electrificadora tiene los lineamientos o uno simplemente puede instalar un medidor que indique cuánto fue la carga y reportárselo a la empresa o hay que matricular eso? O mejor dicho, ¿en dónde se puede uno coordinar con las electrificadoras para ese tema? Sí, la resolución 4362 de 2021 del Ministerio de Minas y Energía establece el procedimiento y los requisitos que se deben enviar ante el operador de red para acceder a este incentivo. Digamos que ya es contactar al operador de red directamente en la región donde te encuentres y con ellos establecer ese contacto. Decir que quieres acceder a este incentivo y que estos son los requisitos que establece la reglamentación, envía los requisitos, pues y ya a través del comercializador o operador de red puedes acceder a este incentivo. Para diferenciar la energía que va destinada a la carga de los vehículos eléctricos, la resolución CRE 171 de 2021 es la que establece cómo diferenciar la medida. A grandes rasgos, lo que dice es que tú puedes independizar la medida con un medidor nuevo, una instalación nueva completamente, o que puede ser una medición embebida dentro de la instalación eléctrica que ya tienes, pero sí debe tener una independización de la medida porque aquí se favorece toda la energía eléctrica que va destinada a la carga del vehículo eléctrico, no otras cargas asociadas. Muchas gracias. Perfecto. Con Si alguien gusto. más tiene una pregunta, por favor, levanta la mano. Yo voy a aprovechar y por acá hay un comentario sobre hablar de los riesgos de los adaptadores que usan los propietarios de vehículos en estaciones de carga pública. Y complementando eso, les quiero preguntar, ¿es posible que los dueños de vehículos eléctricos lleven adaptadores, no sé si existen, para conectarse a uno u otro estándar? Digamos, porque como ustedes presentaban en su ejemplo, puedo llegar a una estación que tiene solamente un punto de carga con el estándar mínimo ocupado, pero hay otros conectores disponibles, pero no tengo el, 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 el- el estándar, digamos, para conectarme. Entonces, puede conectar uno, puede utilizar alguna adaptación para utilizar la disponibilidad ahí, y eso genera riesgos, eso lo va a regular el ministerio o está regulado, eso, ¿cómo lo ven ustedes? Hoy en día el uso de adaptadores no está regulado y no está regulado porque los adaptadores también que se adquieren en el mercado no están, no hay una certificación internacional con la que cuenten o certificación nacional. Entonces, no está regulado y generan riesgos el uso de estos adaptadores. Al no contar con certificaciones nacionales o internacionales, no se está garantizando un uso seguro de estos y puede generar algún problema, ya sea de seguridad o de compatibilidad en el uso de las estaciones de carga. Se sabe que hoy en día se están utilizando estos adaptadores, pero no está regulado y no es seguro hacerlo. Estamos hablando del tema, sin embargo, todavía no hay una medida plausible que regule o no permita el uso de adaptadores.
Ok, o sea que en pocas palabras podemos decir que le trasladamos esa responsabilidad al dueño del punto de carga para decirle, usted no puede utilizar ese dispositivo porque me genera un riesgo, digamos, para la instalación. Sí, O bien, ya está pasando, ya está pasando. Las personas compran estos adaptadores y los un compran demo. sí, en estos marketplaces que venden y no están garantizando que sean adaptadores seguros y que tengan Ujú. certificaciones. Y esto es un riesgo para las instalaciones. Digamos que aquí también es un tema cultural Mm. y de garantizar que lo que yo estoy usando para cargar mi vehículo efectivamente es seguro, porque al final también puede estar ocasionando un daño en su vehículo. Entonces es una inversión y está utilizando un elemento que puede ocasionar un daño allí eléctrico, entonces puede ser Ahí complejo. incluso, Carlos, como para complementar, yo siempre hago la referencia al modelo OSI en términos de comunicaciones y que en este caso también hay una probabilidad bastante alta de que existe un error capa 8, donde ya literalmente la interfaz entre estando el ser humano y la interfaz física, porque claro, al llegar con un adaptador no va a tener necesariamente la persona la precaución de conectarlo, los pines físicamente alineados y el hecho de que un solo pin se desalinee a nivel de comunicaciones es fatal. Entonces, digamos que ese tipo de riesgos también se crean y como lo decía Carlos, también ya está pasando hoy. Perfecto, bueno, hay que tener eso a futuro considerado porque realmente esos marketplaces le venden a uno de todo, ¿no? Usted consigue de todo, pero qué se puede y qué no se puede utilizar es el riesgo, ¿no? Bueno, por acá Daniel Fajardo levantó la mano, sigue por favor, y luego te doy la palabra a José Luis. Gracias, buenas noches. Bueno, dos preguntas. La primera, eh, el tema de regulación aplica también para instalar estaciones de carga en los domicilios o en los conjuntos residenciales. ¿Qué regulación aplicaría ahí? Y la segunda pregunta, en uno de los slides que presentaron, me pareció ver algo así como programa de modernización de carga. Dentro de los incentivos que estaban, no me quedó claro, tal vez porque me conecté un poco tarde, como que en qué consistían esos programas para modernización de carga y a quién le aplicaba. Son como esas dos preguntas. Muchas gracias. Listo. El programa de modernización de carga se refiere a vehículos de carga. Digamos, es un programa de gobierno que fomenta la modernización de vehículos pesados. Entonces te dan ¿cómo es que los denominan ellos? Como un valor por tu modernizar tu vehículo y trasladarlo a vehículos de cero emisiones. Entonces, es un incentivo que da el gobierno nacional para tu modernizar esta flota de vehículos de transporte pesado. Mm, ¿Cuál era la primera pregunta? Perdón. Sí, el tema de la regulación que aplica Ah, a puntos de carga en domicilios o en conjuntos sí. residenciales. El tema, digamos, Perfecto. cuando alguien está en un apartamento que está en un piso muy lejano y quiere colocar como ese punto de carga, ¿cómo sería ahí como la regulación? Listo. Ese tema, bueno, todo lo que le presentamos actualmente es para estaciones de carga de acceso público, las que se quieran utilizar para prestar un servicio a la ciudadanía en general que tenga vehículos eléctricos. Sin embargo, para las estaciones de carga de acceso privado, eh, deben de cumplir principalmente con el RETI. Al ser una instalación eléctrica, deben de cumplir con todo lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas y desde allí pues se tiene garantía de que la infraestructura que se está instalando es segura y con criterios de calidad para cargar el vehículo eléctrico. Digamos que también pues ya es un tema más desde los manuales de operación o sí, como lo que rige la propiedad horizontal, por ejemplo, si es una unidad residencial o una propiedad horizontal que tiene un manual y ya pues es un tema que hoy en día pues, se debe considerar por las asambleas que se generan de facilitar el acceso a puntos de carga o no.
Es un tema recurrente que está sucediendo hoy en día y que nos llegan al ministerio diferentes solicitudes de, venga, es que no me deja, la administración no me deja instalar un punto de carga, eso es posible, no es posible, y nosotros le decimos, pues nosotros no regulamos eso, eso ya está regulado por las leyes de propiedad horizontal y es de allí donde deben de llegar a acuerdos para poder generar puntos de carga para vehículos eléctricos. El Ministerio de Vivienda tiene la responsabilidad de reglamentar. Ellos ya han sacado dos resoluciones a consulta. Estamos esperando la definitiva, porque al final para las edificaciones nuevas, ya sean comerciales o residenciales, se debe generar una disposición para que instalen acometidas, o sea, se deje instalada la acometida para que si alguien quiere instalar un punto de carga lo pueda hacer. No dejar la instalación ya con el cargador, pero sí dejar la infraestructura eléctrica adecuada para que si en el futuro alguien quiere instalar un cargador, lo pueda hacer. Pero eso serían para las nuevas. Para las existentes, pues ya es lo que se rige por el RETIE, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y por los reglamentos de propiedad horizontal. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, por aquí José Luis Páez también, por favor. Sí, disculpe que yo sé que ya estamos cortos de tiempo. Muchas gracias por la atención. Eh, Son dos cosas. ¿No se ha pensado en un desarrollo por parte de la misma eh, universidad o las universidades con respaldo del gobierno en donde se maneje como una interfaz en donde usted no importa qué adaptador tenga, usted simplemente pueda llegar y hacer esa conexión de esa interfaz al punto de carga y quien llegue con su cargador de fábrica lo pueda instalar? Esa es una primera, si se están haciendo algún desarrollo o eso se ha planteado o existe porque no lo conozco. Y lo otro, respecto al tema de los cargadores, como esto va desarrollándose a tan alta velocidad, pues en un conjunto ya no van a ser uno los que necesiten, sino casi que por parqueadero se va a requerir tener la posibilidad de tener esa carga en un futuro muy cercano, porque ya no será un carro, sino serán 20, 30 carros en el mismo conjunto. Esas dos cosas, pues qué pena. Bueno, respecto de la primera, de si se está desarrollando por parte de las universidades o centros de desarrollo tecnológico o investigaciones para manejar una interfaz que permita tener un adaptador para cualquier tipo de conector, pues en mi caso no lo conozco. No sé si desde las universidades o desde la universidad conozcan algún caso en específico. ¿Qué diría yo? Lo importante es aquí más que todo avanzar en esas interfaces de adaptadores, que el mercado se alinee con un estándar de conector. Esto ya sucedió en otras regiones del mundo, por ejemplo, a nivel de Europa, a nivel, por ejemplo, de Australia. Hay un caso bastante interesante donde los mismos proveedores de vehículos e infraestructura de carga se generaron una mesa de trabajo y dijeron, aquí en este país nos vamos con este conector. El gobierno no tuvo que intervenir, sino que ellos mismos generaron un acuerdo y en ese país pues se estandarizó de esa manera. Entonces la idea es para evitar ese uso de adaptadores y interfaces y demás que generan riesgos eléctricos o de seguridad, pues es alinearse con un estándar de conector. Para el país, donde vemos que el tipo de combo es el más pertinente para eso. Y la segunda, pues a futuro se requerirá tener un cargador por parqueadero. Sí, pues yo creo que hoy en día la motorización se viene incrementando en el país, ya hay más personas que tienen su vehículo y cada uno tiene su parqueadero. Y va a requerir que si son eléctricos, pues tengan los puntos de carga. Por eso es que el Ministerio de Vivienda pues, debe sacar la regulación para que se dispongan de esas acometidas en unidades residenciales, más que todo. Pero también, digamos que la idea es que si alguien no tiene una posibilidad de instalar un cargador en su vivienda, pues puedan acceder a la infraestructura de carga de acceso público. Y ahí es donde
nosotros queremos generar confianza también en los usuarios, en que hay una infraestructura de carga de acceso público que se puede utilizar, que es confiable, que es transparente y que es segura y que está disponible para los diferentes actores. Entonces es una complementariedad entre yo poder tener mi cargador en mi casa y poder tener estaciones de carga de acceso público disponibles. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con otras preguntitas. Vamos a quitarle un poquito más de tiempo a Carlos Andrés y a Juan. Te pregunto, Juan, antes de hacer unas preguntas en el chat, ¿cómo va, digamos, la creación de ese sistema de información, de gestor de información y qué retos tiene? Porque eso no es fácil unificar plataformas, APIs, cada uno tiene, digamos, un desarrollo, a veces es abierto, a veces es cerrado. ¿Qué facilidad y eso cómo lo ven ustedes y en qué tiempo consideran que puede haber ya algo de uso para el usuario final? Sí. Bueno, sobre ese punto, la resolución establece y, digamos, delegó a la Unidad de Planeación Minero-Energética la responsabilidad de emitir una guía de implementación precisamente de esa misma plataforma. De 6 meses después a la entrada en firme de la resolución, estamos hablando de que sería más o menos para abril, mayo del próximo año, que debería ya estar ese documento donde todos los interesados van a poder saber qué va a haber dentro de la plataforma, cómo van a ser los flujos de información, quién envía la información, cómo la envía, a través de qué protocolo, qué mecanismos de seguridad, toda la cuestión de autenticación, por ejemplo. Y además, sobre eso, una vez ya se tenga, digamos, esa documentación clara, que ya todo el mundo entienda cómo va a participar dentro de ese ecosistema, lo que va a aparecer después de eso es, a los 14 meses, se fijó después de la entrada de la resolución en firme, es que va a estar la plataforma como tal, precisamente para no subestimar todos los tiempos de desarrollo, de despliegue, de infraestructura, de garantizar de que todos se hablen en el mismo idioma, a pesar de que vengan con proveedores que hablan en idiomas diferentes, por ejemplo, porque esa es la mayor complejidad al final del día. Entonces, de alguna otra forma, lo que tratamos de hacer fue reducir ese riesgo. Sí, quedó bastante amplia la ventana de implementación, pero precisamente para hacerlo tangible dentro de unos escenarios realistas, donde la capacidad de los equipos, del equipo de desarrollo que se tiene en la UME pueda ser suficiente para cubrir con el compromiso que ya se les designó. Entonces, lo que se tiene al día de hoy es, se está tratando de garantizar de que se entienda bien cada uno de los componentes del protocolo CPI, el mapeo de cada uno de los objetos, cuál es la información que debe ir en cada uno de ellos. Se realimentó muy bien con los comentarios que se recibieron en la resolución, de tal forma de que, digamos, este tipo de proyectos siempre salen bien en la medida de que sea una articulación. Y precisamente, gracias a los comentarios que se recibieron de los desarrolladores, muchos de la versión final de la resolución mejoró sustancialmente de acuerdo al proyecto de resolución, precisamente por la incorporación de esos nuevos elementos que recibimos por parte de todos los interesados. Gracias, Juan. Bueno, y vamos a hacer dos intervenciones más y cerramos nuestra jornada del día de hoy. Entonces va Juan David Alonso, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo tengo dos puntos bastante puntuales. El primero es que si se piensa en una articulación para lo que vendría siendo, por ejemplo, la plataforma en la cual cada usuario puede ver donde hay puntos de carga y demás, pues igual yo creo que también tiene que haber una generación de una mesa de trabajo entre los tres ministerios a los cuales les interesa este tema, que son transporte, vivienda y energía. Minas y energía, que son ustedes. ¿Por qué voy a esto? No sé si estamos teniendo en cuenta las implicaciones que tendría dejar la infraestructura disponible para instalar cargadores en cada uno de los parqueaderos de las viviendas, no sé, de los próximos 2 años en adelante, desde el punto de vista primero de los constructores, pensando en la capacidad instalada en la que tienen que invertir, ¿cierto? En temas de, por ejemplo, el tamaño del transformador, las redes de distribución de todos los operadores de red del país, que pues no sé si esas inversiones están siendo tenidas en cuenta, ni tampoco la expansión para poder tener esta energía disponible, porque pues de nada nos sirve tener cargadores que no vamos a poder atender, ¿cierto? Por ese lado, pues pienso que la carga pública es la única solución viable y tangible en la cual se pueden centrar los esfuerzos en tener infraestructura mucho más confiable, que nos puede brindar tiempos de carga mucho más rápidos que la carga lenta.
y que al final van a ser una carga de inversión mucho menor para todos los actores que están interesados en esto, porque si el día de mañana todos los edificios tienen que tener 7 kilovatios más de carga instalada para cada unidad habitacional, ¿cierto? Pues se van a disparar un poco los precios de la vivienda. Eso es pues un tema muy inflacionario. En el segundo punto, pues me parece muy interesante revisar también la posibilidad de generar esa mesa de trabajo entre los fabricantes y los proveedores de infraestructura de carga y los importadores de vehículos, porque pues, no nos digamos mentira, aquí no nos vamos a sentar con ningún fabricante de vehículos. El único sería Tesla, que es el único que llega directamente a Colombia. Pero pues yo estoy, digamos, trabajando en este sector de movilidad eléctrica y a ninguno de los importadores, llámese importador de vehículos chinos, importador de vehículos europeos, a ninguno le interesa el tema de la infraestructura de carga, porque el negocio de ellos es vender carros, ¿sí? Entonces, de nada nos sirve estandarizar el CCS2, que realmente me parece pues un, una acción, una medida bastante acertada, porque se está escuchando al mercado y pues siento que eso es lo que debería pasar. Si el día de mañana se populariza, por ejemplo, no sé, el Spark que empezaron a traer desde hace ya un poquito más de un mes, que muy seguramente nos va a llegar con Combo 1. Entonces, el tema de atender eso, pues sí es bastante complejo y pues realmente veo ahí pues un cuello de botella bastante fuerte entre lo que vendría siendo, no sé, Penalco para hablar con los importadores, el Ministerio de Transporte que tiene injerencia en esto y pues el Ministerio de Minas y Energía que está, digamos, velando por la seguridad energética, no solamente desde el punto de vista del sistema eléctrico, sino de la demanda de los vehículos, porque si el día de mañana no hay energía para mover los vehículos, pues el tema se vuelve mucho más crítico. No sé qué opinión tienen al respecto de esto. Sí, respecto de lo de la mesa de infraestructura de carga y flores de vehículos, sí, de acuerdo. O sea, es un tema que también el mercado tiene que movilizarse y generar acuerdos, ¿cierto? Entre ambos y alinearse sobre un estándar en común. Nosotros hemos elevado pues, en varias ocasiones la solicitud a Mintransporte, a Mincomercio, para que también generen unos lineamientos para la importación de vehículos o para que al menos se generen estos acuerdos que puedan llevar a una estandarización en tipo de conector con los que vienen en los vehículos. Digamos que no es competencia de nosotros ya en los vehículos como tal, pero sí hemos dado esas recomendaciones y la idea es que de allí se dé un lineamiento para que la importación de vehículos pues lleguen al país con algún tipo de estandarización y que al final esto, el mercado pues, se oriente por uno solo que al final va a tener beneficio, va a terminar beneficiando a los operadores de puntos de carga, a los proveedores de vehículos y al usuario final. Eh, de acuerdo, pues digamos que también sería interesante generar esa mesa de trabajo con Fenalco, con Andy, con Mandemos, pues con todos los gremios que hacen parte de esto y que traigan a sus asociados y ver cómo desde ellos mismos pueden tener esas perspectivas. Nosotros hemos hablado con ellos y con diferentes actores a nivel individual y al final pues también muchos se orientan por lo que también mencionan desde las casas matrices, ¿cierto? Lo que tú mencionabas, pues aquí digamos, traen los vehículos, el único fabricante local es Renault, aunque Renault no tiene en este momento fabricación de vehículos eléctricos. Los vehículos que trae los importan, pero claro, es sí importante generar esos acuerdos entre el mercado. Y respecto a tu primer punto, claro, aquí hay que tener una articulación o una equivalencia entre lo que los usuarios también quisieran tener en sus viviendas para cargar un vehículo y tener esa tranquilidad de cargarlo y los que lo puedan hacer. Claro, es importante que tengan esa confianza a nivel de casas o que tengan la capacidad suficiente para poder desplegar puntos de carga, pero también los lineamientos del Ministerio de Vivienda
sobre la infraestructura de carga que se pueden instalar en unidades residenciales o comerciales, pues digamos que lo que ellos han sacado es que no sea una cometida específicamente para cada cargador, sino que contemple como una proporción que permita beneficiar a pues como a un porcentaje de los residentes de las viviendas o de los conjuntos residenciales. Entonces, desde allí, pues nosotros también hemos hecho comentarios para que esta regulación se despegue de la manera más adecuada posible y que al final pues no termine teniendo un impacto sobre las redes. Igual también la resolución, pues lo que decía Juan Antonio, va a permitir tener información del consumo de energía, de la demanda, y eso va a permitir dar alineamientos de planeación energética. No sé si Juan vas Sí, a yo quisiera comentar. complementar algo porque me parece que es un punto crucial lo que se menciona. Digamos, no se puede desconocer de que una de las mayores debilidades de precisamente la movilidad eléctrica, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, cuando todos los países empezaron a transitar por la etapa en la que está transitando Colombia, era el cierre financiero. Digamos, eso no es ningún secreto, eso pasa. Y de alguna otra forma, uno de los mayores detonantes de eso es la falta de expansión a nivel de proyectos en el SDL, en los sistemas de distribución local e infraestructura en los sistemas de transmisión regional. Ahora, ahí voy a hacer una aclaración. Y es que por más que se quiera, digamos, los esfuerzos que se están haciendo desde el ministerio es desde la parte regulatoria en política pública. Ya para la parte de la expansión, oficialmente lo define la CREC a través de la resolución 015-2018, donde se regula la actividad de distribución, que en mi opinión es una de las resoluciones más complejas en materia tarifaria por el nivel de densidad y todo lo que implica la actividad de distribución. Entonces, de alguna otra forma, cuando ya los operadores de red son los encargados de hacer todas las inversiones y las de los sistemas de transmisión y distribución local, es bastante, digamos, complejo porque ya ellos por regulación, digamos, ya ellos tienen definido las funciones porque ellos son quienes tienen cargo de uso digamos, cobran ese cargo de uso, paga ese cargo de uso por el uso de esas dos redes, de los sistemas de distribución local y transmisión regional. Ahora bien, la UME, por ejemplo, podría, de alguna otra forma, hacer convocatorias públicas a nivel de STR, que es hasta donde llega el planeador. Digamos, de ahí hacia abajo ya es total responsabilidad del operador de red, pero el operador de red no está obligado a hacer digamos, a participar en una convocatoria pública, digamos, un proyecto a nivel de sistema de transmisión regional. Entonces, estoy totalmente de acuerdo de que debe existir esa regulación, pero por la misma actividad comercial de la distribución en el país, digamos que internamente existen unos retos interesantes, pero que se entiende de que se tienen que saber manejar. Bueno, Juan, Antonio y Andrés, muchísimas gracias. Se nos ha acabado pues el tiempo, digamos, quedan preguntas todavía por hacer, pero les invito a quienes tienen las preguntas nos escriban a través de nuestro correo de AYEUN y nosotros se las hacemos llegar al equipo del ministerio para que nos puedan dar respuesta. De igual manera, pues les pido el favor a Andrés y a Juan que se nos comparten la presentación para hacérsela llegar a los asistentes, compartimos un vínculo en el chat para que por favor lo diligencien y poderles hacer envío de la información. Les agradecemos nuevamente al equipo del Ministerio de Minas y Energía esa disposición para atender nuestra invitación. Estamos muy satisfechos pues, con toda esta presentación, con toda la información que ustedes nos brindaron. Desearles muchos éxitos en esa gestión que ustedes vienen desarrollando y esperamos contar con ustedes en futuros espacios de conocimiento. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias. Un abrazo, muchos éxitos para todos y una feliz noche. Sí, muchas gracias. Feliz noche, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Feliz noche.